Uno de los circuitos combinacionales por excelencia y uno de los más representados en la literatura es el sumador binario completo. Aquí tengo montado un circuito con relés, que es un sumador binario de 2 bits. En este capítulo voy a explicarlo de una manera un tanto anticonvencional, aunque desde mi punto de vista fácil de comprender, y como no desde la perspectiva de los circuitos con relés. En primer lugar voy a mostrar cómo funciona. Al ser un sumador de 2 bits, cuenta con 2 entradas de 2 bits. La entrada A representa el primer número que queremos sumar. La lámpara de la derecha representa el bit 0, que tiene un peso de 1. Y la lámpara de la izquierda representa el bit 1, que tiene un peso de 2. Con 2 bits podemos representar números que van del 0 al 3. La entrada B igualmente cuenta con 2 bits, que funciona de la misma manera que la entrada A. A la salida tenemos 3 bits representados por estas 3 lámparas, que podrían representar números del 0 al 7. Aunque lógicamente, como en las entradas tenemos 2 bits, pues en la salida como mucho podremos tener valores que van del 0 al 6. La protoboard que está a la derecha es el sumador del bit 0 y la protoboard de la izquierda es el sumador del bit 1. Los bits de las entradas están respectivamente conectados a cada uno de los sumadores. Entonces el bit 0 de cada una de las entradas está conectada al sumador del bit 0 y el bit 1 de las entradas están conectados al sumador del bit 1. La salida del acarreo del bit 0 está conectada a la entrada de acarreo del bit 1. Finalmente, las lámparas de la salida están conectadas a la salida del sumador 0, a la salida del sumador 1 y a la salida del acarreo del sumador 1, que la tengo puesta aquí, y llega a través de este cable. Voy a probar ahora de realizar algunas sumas. Por ejemplo, si pongo A igual a 0 y B igual a 1, veo que obtengo 1 a la salida. Si pongo A igual a 1 y B igual a 0, obtengo 1 también. 0 más 2 es 2. 2 más 0 es 2. 2 más 1 es 3. 3 más 1, 4. 3 más 2 es 5. 2 más 3 es 5 también. 3 más 3 me da 6. Con lo cual vemos que funciona. Hacia el final del vídeo usaré el mismo circuito configurado de manera ligeramente diferente para efectuar restas. Básicamente lo que tengo aquí son 2 sumadores de un bit conectados en cascada. Se podría representar así. Este sería el sumador del bit 0, que se corresponde con esta protoboard, y este sería el sumador del bit 1, que se corresponde con la otra protoboard. Están conectados entre ellos mediante el acarreo. El acarreo del bit 0 se pasa al sumador del bit 1 a través de este cable de aquí. Las entradas y salidas de este circuito, o de este que es el mismo, se corresponden con los bits de los operadores y resultados de una suma normal y corriente. Por ejemplo, si efectúo una suma de 1 más 1, por ejemplo, este es 1 en decimal, este es 1, 1 más 1 es 0, llevamos 1, 1 más 0 es 1, con lo cual el resultado es 1, 0, que es 2 en decimal. Voy a probar de ponerlo aquí, 1 más 1. Observemos que el resultado del bit 0 es 0, que se corresponde con este, y aquí también tenemos un 0. El resultado del bit 1 es 1, que sería este, y aquí se corresponde también con el 1. Y observemos que entre el bit 0 y el bit 1 se nos ha producido un acarreo que debería estar
aquí y debería estar aquí también. Voy a comprobarlo con una lámpara conectada entre 0 y el bit. Efectivamente se me enciende, con lo cual veo que tengo realmente el bit este de aquí de acarreo, que es este, que es este y que es este. Voy a hacer ahora un ejemplo diferente, que es sumar 2 más 3. Este es 2 en decimal. Voy a sumar. 0 más 1 es 1. No llevamos nada. 1 más 1 es 0 y llevamos 1. Lo pongo aquí delante porque se me acaban los dígitos y el resultado pues es 1, 0, 1, que es 5 en decimal. Voy a colocarlo ahora en el circuito. Aquí coloco un 2, aquí coloco un 3. Entonces podemos ver que el resultado del bit 1 es 1, sería este de aquí y este de aquí. El resultado del bit 0, el resultado del bit 1 es 0, que es este de aquí, y el acarreo al final, que sería este, es 1, que nos aparece aquí. O sea, lo que hemos visto aquí es que el circuito, los bits que aparecen en el circuito, tanto de entradas como de salidas y acarreos, se corresponden directamente con los bits que estarían en una suma normal y corriente binaria. Ahora puedo bajar un escalón más y descubrir lo que hay en el interior de cada uno de los sumadores de un bit. Recomiendo ver el capítulo número 2 de esta serie para tomar un poco de contexto y luego volver aquí si es necesario. El enlace debería aparecer por aquí arriba. El circuito sumador de un bit tiene 3 entradas que son A, B y acarreo y 2 salidas que son el resultado y el acarreo de salida. Se trata de implementar un circuito combinacional que produzca las salidas expresadas en esta tabla, que es la tabla de la suma binaria. Voy a ir por partes y me voy a concentrar primero en la salida Q. Observemos que Q es 1 solo cuando el número de entradas que está 1 es impar. Hay 4 casos, que son estos. En este caso, fijémonos que la única entrada que está 1 es B. En este caso, esta está 1. En este caso hay solo una, que es esta. Y en este caso tenemos las 3 a 1, pero como es impar, pues el resultado de Q también nos da 1. Se puede tener esta funcionalidad mediante 2 puertas XOR conectadas en cascada. Primero hago XOR de A y B y al resultado le aplico XOR con el carry de entrada. Recordemos que la tabla de la puerta XOR es esta. Entonces lo que ocurre aquí es que cuando el acarreo de entrada es 0, lo que nos aparece en Q es exactamente lo que tenemos en este punto, que es el XOR de A con B. Entonces aquí tengo 0, 1, 1, 0, que corresponde con lo que tengo aquí, 0, 1, 1, 0. En caso de que el carry de entrada sea 1, en función de la puerta XOR, lo que ocurre es que si aquí tengo un 0, aquí me aparece un 1, y si aquí tengo un 1, aquí me aparece un 0. Con lo cual en este caso tendré el valor inverso de lo que tengo aquí, que es esto. O sea que si aquí tengo 0, 1, 1, 0, aquí tendré 1, 0, 0, 1. O sea que vemos que la funcionalidad de la salida de resultado Q se obtiene con estas 2 puertas XOR en cascada. Si ahora voy al dominio de los relés, puedo sustituir estas 2 puertas XOR por sus equivalentes hechos con relés. Esta sería estos 3 relés de aquí. Esta es la función XOR hecha con relés. La salida, que es la función XOR de A con B, entra como una de las entradas de la segunda XOR
estos 3 relés de aquí serían la segunda XOR. Con lo cual tenemos que con 6 relés, en este caso, obtengo la funcionalidad de la salida de resultado del sumador de un bit. Para la salida de carry out, consideramos dos posibles escenarios que dependen del valor de las entradas A y B. Primero, cuando solo una de las entradas A o B está a 1, o lo que es lo mismo, cuando la operación XOR entre las dos entradas, que sería este punto de aquí, está a 1, decimos que el acarreo de entrada se propaga hacia la salida. En este caso, el valor del acarreo de salida es una copia del valor del acarreo de entrada. Estos casos son este de aquí, el acarreo de salida es igual que el acarreo de entrada, este es otro caso, el acarreo de salida es igual que el de entrada, este es otro caso, aquí tenemos uno que es la copia del acarreo de entrada y este es el otro caso que queda, que ocurre lo mismo que en el anterior. En caso contrario, es decir, cuando las dos entradas A y B están o bien a 0 las dos o bien a 1 las dos, entonces lo que decimos es que el acarreo se genera y en este caso el acarreo de salida se corresponde a cualquiera de las dos entradas. Por ejemplo, aquí, que las dos son 0, el acarreo de salida es 0. Este otro caso, aquí los dos son 1, el acarreo de salida es 1. Aquí otra vez 0, el acarreo es 0, independientemente de lo que sea el acarreo de entrada. O sea, solo depende de las entradas A y B. Y aquí, que es el último caso, como los dos son 1, pues el acarreo de salida también es 1. Esto puede expresarse con un relé conectado a la salida de XOR entre A y B con el contacto normalmente abierto, sería esto de aquí, este es el relé que estoy hablando, con el contacto normalmente abierto conectado a la copia del carry de entrada. O sea, cuando aquí tenemos un 1, que nos indica que o bien A o B es 1, pero no las dos simultáneamente, este relé se me activa y la salida me queda conectada con la copia del acarreo de entrada. En caso contrario, que es cuando las dos A o B son 0 o 1, aquí tendré un 0, que es la función XOR, recordemos. Al ser 0, este relé no se me activa y la salida del carry out queda conectada, en este caso, a la copia de B, que es lo que hemos estado diciendo aquí hace un momento en relación a los dos escenarios que he planteado hace un momento. Con lo cual obtengo la funcionalidad del sumador de un bit con este esquema de relés que son pues 4, 5, 7 relés. Es también interesante notar que en relación a las tecnologías de las puertas CMOS, con relés podemos tener diseños bastante más compactos. O sea, aquí tenemos 7 relés, como hemos dicho. Sin embargo, el circuito típico de sumador de un bit con tecnología de transistores CMOS, pues es este circuito, que si no recuerdo mal, creo que aquí hay 28 transistores, creo. Por otra parte, si sabemos que no vamos a tener problemas de fan-out o de integridad de señal a la salida, podemos llegar a eliminar este relé, que es el copiador de B, y también este relé, que es el copiador del carry de entrada. Lo conectamos directamente, o sea, lo bypassamos, quitamos este relé, y obtenemos este circuito de aquí, que pasamos de 7 relés en total a 5, y tenemos la misma funcionalidad. Este circuito, de hecho, es el que tengo implementado en la protoboard. Estos dos relés de aquí serían estos dos de aquí. Estoy en todo momento refiriéndome al sumador de un bit, que es o bien este o bien este. Entonces, como digo, estos dos relés son estos dos de aquí y estos tres son estos tres de aquí. Ahora podemos dar un paso más y convertir nuestro sumador de 2 bits, que recordemos que es este,
en un restador de 2 bits. Tal como vi de manera extensiva en el capítulo 2 de esta serie, lo único que hace falta es invertir. Vamos a suponer que queremos hacer A menos B. Lo único que hace falta es invertir el bit de la entrada B, los 2 bits de la entrada B. Entramos un 1 en la entrada de acarreo del primer bit, o sea, del bit 0, y invertimos también el acarreo de la salida. Con esto, el mismo circuito nos debería funcionar como una resta en vez de una suma. La manera más fácil de hacer esto en la protoboard, tal como está diseñada, es invirtiendo o cambiando la polaridad de la entrada B en las bombillas y conectando el acarreo de entrada a positivo y cambiando también la polaridad de la bombilla de la lámpara del acarreo de salida. Voy a hacerlo. Aquí lo que he hecho es conectar la bombilla a positivo en lugar de a negativo, aquí lo mismo. El carry de entrada lo he conectado a positivo y uno de los pines de la lámpara del carry de salida lo he conectado también a positivo. Aquí puedo hacer unas pruebas ahora. Voy a poner aquí 2 menos 1, 2 menos 1 me da 1, 3 menos 1 me da 2, 3 menos 3 me da 0, e incluso funciona con números negativos. Por ejemplo, 0 menos 1 me da todos 1, que expresados en complemento a 2 es equivalente a menos 1. 1 menos 3 me da 1, 1, 0, que en complemento a 2 es el número menos 2. Y así sucesivamente. Este es el último vídeo de la miniserie de circuitos combinacionales. Existen otros circuitos importantes en esta categoría, como por ejemplo los multiplexores y demultiplexores y los codificadores y decodificadores. Pero por ahora me he limitado a los que realizan funciones lógicas y aritméticas, ya que son los que voy a necesitar de manera más inmediata para la fase del proyecto que seguirá a continuación. En el próximo capítulo exploraré los circuitos secuenciales más importantes y presentaré implementaciones con relés. A partir de aquí lo pondré todo junto para construir cosas más interesantes. No se lo pierdan.